Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. En estos días se ha estado discutiendo sobre los problemas de las finanzas públicas del país, su financiamiento, el presupuesto, la deuda interna, la deuda externa, el tamaño del déficit. Hemos considerado en Economía Hoy que para contribuir a un mejor conocimiento de esta situación, dedicarle algunos momentos a describir el tema de la deuda del gobierno central. En finanzas se define la deuda como una obligación, como un pasivo que un deudor asume con un acreedor o con un grupo de acreedores. Es decir, con unidades superavitarias que tienen excesos de ahorro que le pueden prestar a las unidades deficitarias que, por el contrario, sus ingresos son menores que sus gastos, tienen un déficit y ese faltante tienen que financiarlo de alguna forma. Esa es la situación del país de Costa Rica, que viene acumulando una serie de faltantes de ingresos o excesos de gastos y que tiene que acudir a la deuda. Hay una serie de principios financieros que establecen que es bueno endeudarse en la misma moneda en que se reciben los ingresos y que de igual manera ojalá uno pudiese cubrir sus gastos normales, sus gastos corrientes con los ingresos normales, con los ingresos corrientes y solo financiar aquellas inversiones de largo plazo que requieren, como su nombre lo dice, un mayor número de años para poder repagar esas inversiones. En el caso del gobierno estaríamos hablando de los gastos de capital, todo lo que son inversiones en infraestructura, carreteras, muelles, puentes, aeropuertos, lógicamente sería lo más recomendable financiar. Vamos a entonces introducir ahora una serie de cuadros y una serie de gráficos para ir explicando no solamente el perfil que se llama de la deuda costarricense del gobierno central de Costa Rica en este momento a junio del 2020, sino cómo ha sido la evolución de esta deuda desde el año 2000 hasta el momento. Hemos denominado a esta presentación el ABC de la deuda del gobierno de Costa Rica, o lo que técnicamente se conoce como el perfil de la deuda del gobierno de Costa Rica, viendo su evolución entonces desde diciembre del año 2000 hasta el último dato publicado por el Ministerio de Hacienda a junio del año 2020. Lo primero que uno observa cuando tiene una deuda, sea a nivel familiar, personal o en este caso del gobierno, es el tamaño de esa deuda. ¿Cuál es el saldo de la deuda? Y a junio del 2020 resulta que tenemos una deuda de prácticamente 38.100 millones de dólares. Esto es una cifra significativa que ha venido creciendo en el tiempo. A su vez, al dividir esta suma entre 5 millones de habitantes, aproximadamente esto significa que cada costarricense le debe a esos acreedores, a esos prestamistas internos, inversionistas o inversionistas internacionales, la suma de $7,500 en promedio por cada costarricense. En esto hay que hacer concientización, aparte de las deudas que se tienen por la tarjeta, por la hipoteca, por el vehículo. Cada costarricense es parte solidaria de esta deuda que su gobierno central ha asumido para cubrir sus gastos. En relación a la producción nacional anual, esa deuda equivale hoy al 62.7%. Es lo que se conoce como el nivel de apalancamiento del país. Y a fines del año pasado, esa relación era de 58.5%. O sea que la tasa de crecimiento de la deuda en relación a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es mucho mayor y eso hace que cada día que pase nuestro país está más endeudado.
Se esperaría que a fines del año 20, por los gastos extraordinarios de la pandemia y por la caída en la recaudación tributaria por una menor actividad económica ocasionada por el COVID, nuestra relación de endeudamiento haya subido a un preocupante 70% del Producto Interno Bruto. En el año 2020, el gasto total presupuestado aprobado al gobierno por parte de la Asamblea Legislativa es de 10.500 miles de millones de colones. Eso equivale más o menos a 18.500 miles de millones de dólares. En el gobierno central hay 143.000 funcionarios. Quiere decir que si hacemos esa división de la deuda entre el número de funcionarios, nos daría que el gasto total presupuestado per cápita o por funcionario a nivel anual es de $130.000 por funcionario. De ese total del gasto de gobierno, resulta que el repago del principal, lo que se conoce con el nombre de amortizaciones, se lleva casi el 20% del gasto y el pago de intereses un 19%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que conforme el país se ha venido endeudando cada vez más, ya del gasto total presupuestado, casi un 40% es de obligación automática para atender el servicio de las obligaciones, el servicio de la deuda. Importante saber que el 73% de nuestra deuda está a una tasa de interés fija, o sea, no fluctúa, no se ajusta en el tiempo. El 21%, por el contrario, está definido a una tasa de interés variable, ya sea en función de la tasa básica pasiva o en función de una tasa internacional, sea esta la LIBOR o el Prime. Y se ajusta su costo hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que le suceda a esas tasas de referencia periódicamente. Y tenemos que hay un 6% de la deuda que está a una tasa de interés indexada normalmente a la inflación, quiere decir que esa deuda tiene una tasa de interés real por encima de la inflación tantos puntos más para mantener el poder de compra de ese principal. El 23% de nuestra deuda es externa, o sea, se le debe a inversionistas, a acreedores internacionales. Es decir, que se negoció en el mercado internacional un saldo hoy de 8.9 mil millones de dólares. Y el 77% de la deuda es interna, o sea que se emitieron esos pasivos, esos bonos, esas obligaciones y se vendieron localmente, en el mercado local. Son 29.000 millones de dólares. Miles de millones de dólares. Y el 41.6% de la deuda está denominado en moneda extranjera, en dólares, son 15.8 miles de millones de dólares y un 58.4% de nuestra deuda está en colones, son 22.3 miles de millones de dólares. Aquí hay un punto de preocupación y es que los ingresos del gobierno en su mayoría están en colones. Por lo tanto, no es conveniente que se siga apalancando, que se siga endeudando el gobierno en una moneda que no genera ingresos, porque eso lo expone a un riesgo cambiario. Si el tipo de cambio se devalúa, pues la deuda que está en dólares equivaldría a más colones, tomaría un porcentaje mayor de los ingresos del gobierno en colones. La composición de deuda externa y deuda interna es importante que el público lo maneje porque anda más de un apocalíptico anticipando que el país va a tener un default, un evento de default. O sea que vamos a entrar en un incumplimiento de nuestras obligaciones. Si bien es cierto, la situación financiera por la pandemia y por el problema que traíamos de exceso de gasto del gobierno, nos pone en una situación más compleja con la pandemia, no por eso podemos nosotros anticipar que estemos ya en las vísperas de un incumplimiento de pagos. Cosa muy distinta de los años 80, donde la estructura de la deuda era al revés. Cerca del 80% de la deuda era externa, que está más sujeta a presiones de pago y poca flexibilidad de renegociación en comparación con la deuda interna. La tasa de interés
Cuando ponemos colones y dólares en un mismo factor equivalente, de la deuda total del gobierno de Costa Rica es de un 9%. Eso es muy caro. Siendo que la tasa de interés equivalente en dólares de la deuda que se negocia internamente es de las más caras, con 10.2% de tasa de interés anual. Mientras que la tasa de interés equivalente en dólares de la deuda externa es del 50%. Por eso, en la medida de lo posible, obviamente la recomendación es sustituir deuda interna cara por deuda externa relativamente barata, que procede normalmente de organismos multilaterales, bilaterales de desarrollo que ayudan a más plazo y a tasas de interés más bajas. Por otro lado, la duración modificada, esto es una forma técnica de medir el plazo promedio efectivo de vencimiento de la deuda. En el caso de Costa Rica, su plazo total modificado es de 5.3 años. Y ese mismo concepto, pero aplicado a la deuda interna, es de 4.7 años y a la deuda externa es de 7.3. Quiere decir que nuestra deuda interna no solamente es más cara, sino a plazos más cortos. Por eso la conveniencia para evitar presión sobre la liquidez, los flujos de caja del gobierno, es un tesorero nacional peleando, negociando tasas de interés, ojalá más bajas, y vencimientos de la deuda de más largo plazo. Para el resto de este año 2020, el vencimiento de la deuda será de 2.441 millones de dólares. Pero para el año 2021, 2022 y 2023, los vencimientos anuales de la deuda se han venido acumulando y representarán por cada año en promedio 3.700 millones de dólares. Esto es preocupante porque equivale a cerca del 6.7% del PIB, cuando en el año 2020, para nuestra fortuna, el vencimiento de la deuda es apenas de un 3.9, 3.8%. En lo que resta del año 2020, el vencimiento de la deuda externa es de 300 millones de dólares, especialmente hay un vencimiento programado para agosto de 250 millones de dólares. Y en lo que resta del año, el vencimiento de la deuda interna es de 2.139 millones de dólares. Para el año 2021, vean que lo que vence la deuda externa es relativamente muy poco, 99 millones de dólares, pero a nivel de presión en el flujo de caja, sí, el vencimiento de la deuda interna es un reto porque vencen 3.543 millones de dólares. Ahora bien, interesante este dato, el 75% de la deuda del gobierno central lo poseen inversionistas locales, inversionistas residentes. O sea, eso es el 28.6 miles de millones de dólares. 28.6 miles de millones de dólares están en manos de locales y eso le da al Ministerio de Hacienda un mayor poder de negociación con los inversionistas locales, muy diferente al año 80, donde esa relación era al revés. La mayoría de la deuda estaba en manos de inversionistas extranjeros que son mucho más duros a la hora de renegociar condiciones. En manos entonces de inversionistas no residentes hay 9.500 millones de dólares, 9.5 miles de millones de dólares. A pesar de que no existe el dato, se sospecha de que un buen porcentaje de esa inversión en títulos externos costarricenses está en manos de también costarricenses. O sea que uno podría suponer que alrededor de un 15% de la deuda del gobierno costarricense realmente es la que está en manos de extranjeros. Importante decir que la estructura de la deuda, en cuanto a su tenencia, el 34% está en manos de entidades del sector público, entre ellos bancos públicos, el INS, el ICE, la Caja. El 21% está en manos de los fondos de pensión, el 18% en manos del sector privado externo, el 9% en manos del sector privado local, el 6% en las compañías de seguros privadas locales, el 6% en agencias multilaterales de desarrollo internacional, 5% en bancos privados costarricenses y 1% en otros.
Eso también es una ventaja por cuanto le da la posibilidad al gobierno de negociar los vencimientos y las tasas de interés directamente con mismas entidades del sector público o con los administradores de los fondos de pensión. Muy importante, se estila que haya terceros conocidos como agencias calificadoras de riesgo que en función de una serie de criterios, indicadores, miden cuál es la capacidad de cumplimiento de pago de los vencimientos y de los intereses de nuestra deuda. Eso se llama la calificación de riesgo o el rating de país. Que en el caso de la agencia Standard Poor's, en junio de este año nos hizo un downgrade, nos rebajó la calificación de un B más a un B. Y la justificación que dan es porque tienen dudas de que realmente haya un interés del país de entrarle de lleno al problema de la reforma fiscal, básicamente por la vida de más ingresos, menos gastos, una combinación de ambos, y por los efectos económicos negativos que está provocando la pandemia en cuanto a mayores gastos y el impacto en una menor recaudación tributaria. El problema de esta calificación de riesgo, de este downgrade, es que la perspectiva, el horizonte hacia adelante para los próximos 12 meses, según esta agencia, es negativo y eventualmente podrían volvernos a reclasificar hacia abajo, lo cual implicaría mayores dificultades de accesar los mercados internacionales y tasas de interés más altas. Una calificación de riesgo de cumplimiento de pago de las obligaciones o del riesgo soberano que se llama B significa que es un activo no recomendado de inversión, es un activo de carácter especulativo muy volátil y que está sujeto su cumplimiento de pago a mucha incertidumbre y a situaciones adversas financieras, económicas del negocio, que hace que ante ese mayor riesgo entonces el inversionista exija una tasa de interés mayor. Y eventualmente eso podría llevar al emisor, en este caso al gobierno de Costa Rica, a tener problemas de flujo de caja o una capacidad limitada, débil para cumplir los compromisos de amortización e intereses. En la jerga financiera internacional, nuestros bonos soberanos costarricenses son considerados como bonos chatarra o junk bonds. Por eso llama mucho la atención cuando autoridades reconocidas del país descalifican a las emisiones internacionales de riesgo porque son consideradas por los inversionistas extranjeros locales para llevar más dinero, menos dinero, sea como inversión o como crédito a un país. Y claro, de eso depende el que país pueda crecer y pueda financiar tanto gasto corriente como gasto de inversión. Lamentablemente hoy Costa Rica está en la misma categoría de riesgo de países como Bosnia, Burkina Faso, Bielorrusia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Camboya, Mongolia, Ucrania y Uganda. A nivel centroamericano, solo El Salvador y Nicaragua están peor calificados que Costa Rica con una categoría B-. Guatemala y Honduras tienen una calificación superior a Costa Rica, W+, o sea que tienen una mejor capacidad de cumplimiento de sus obligaciones. Y el mejor que está es Panamá, B+. ¿Cuál es la implicación de estar mejor o peor en las calificaciones de riesgo? Bueno, por ejemplo, Panamá acaba de hacer una emisión de deuda en los mercados internacionales y logró captar a 30, 40 años plazo a una tasa de interés del 4, 4,5%. Por el contrario, El Salvador salió a los mercados internacionales a captar dinero y se lo dieron, pero a 10 años plazo y a una tasa de interés del 9,5% en dólares. De tal manera que las calificaciones de riesgo sí importan, sí son muy relevantes y como están en función del manejo de las finanzas públicas, el crecimiento económico, la productividad, una buena estabilidad macroeconómica, es importante en consecuencia que el país vele por esos elementos si quiere mejorar su calificación de riesgo a los ojos de las agencias calificadoras. Aquí tenemos en este gráfico el comportamiento del saldo de la deuda en miles de millones de colones. Vemos que en el año 2000 Costa Rica debía 1,8 billones de miles de colones. En el 2012, 8,017 miles de millones de colones.
y a junio del 2020 ya la deuda se había disparado a 22.269 miles de millones de colones. Si sacamos la tasa anual promedio de crecimiento nominal en este periodo del año 2000 a junio del 2020, nos da que todos los años nuestra deuda crece en promedio al 13.4%. Y como pueden ver, así como se habla de la necesidad de aplanar la curva de la pandemia o del contagio, de igual manera esta curva hay que aplanarla. No podemos seguir con ese crecimiento exponencial porque eso tiene consecuencias en cuanto a una mayor presión para atender intereses y amortizaciones. Si sacamos la relación de nuestra deuda al Producto Interno Bruto, vemos cómo en el año 2000 la deuda representaba el 39% del Producto Interno Bruto. Llegamos a un pico en el 2004 del 41.2, pero a partir de ahí se empezó, ya sea por amortización o por menores déficits o por un crecimiento de la producción, a bajar ese cociente hasta llegar en el año 2008 al 24.1%. Lamentablemente en ese momento se vino la famosa crisis mundial de las hipotecas subprime y el país se vio en la necesidad de acudir a una mayor deuda, pero vean que a partir de ahí todos los gobiernos, no importa su ideología, han tenido que seguir acudiendo a la deuda para tapar el hueco del exceso de gasto o el faltante de ingreso que ha fluctuado entre un 3-5% por año, y por eso ven cómo nuestro nivel de endeudamiento ha subido significativamente hasta llegar al 62.7% actual. Y lo más importante es que el ritmo de crecimiento de la deuda, como lo decíamos nominalmente, es del 13.4, pero la producción nominal para ese mismo periodo apenas crece al 10.7. Y eso hace que la relación, que el cociente de la deuda al PIB sea cada vez mayor. Para el año 2020, por la situación de la pandemia, resulta que la situación de la deuda es crítica, pues esta crecerá, se estima, 17% nominal y la producción más bien se va a decrecer en términos nominales 4,5%. Y eso es lo que hace que la relación deuda al PIB suba al 70% a fines de este año. Eso equivale a 11.5 puntos porcentuales más en comparación a diciembre del año 2019, que equivale a un crecimiento en un solo año de lo que fue el crecimiento de los 3 años previos o anteriores, lo cual demuestra la gravedad de nuestro nivel de deuda. Esta otra gráfica presenta lo mismo, la evolución en el tiempo, pero separa entre deuda interna y deuda externa. Vemos cómo la deuda total crece al 13.4 por año promedio, mientras que la deuda interna lo hace al 13.7 y la deuda externa al 12.5%. En cuanto a la relación de la importancia de la deuda interna a la deuda total, vemos que en el año 2000 esa relación del 100% de la deuda total, el 73.2 era deuda negociada internamente, bajó hasta un 67% en el año 2004, pero después de ahí hemos estado acudiendo al mercado interno para financiar el déficit de gobierno. Eso causa distorsiones porque estruja la deuda disponible para las familias y para las empresas y sube las tasas de interés al tener el gobierno que financiarse localmente. Llegamos a un máximo del 83.9% en el año 2011 para caer a un 75.3%, y de ahí hemos venido más o menos manteniendo un promedio de endeudamiento interno en el orden del 77-78% de la deuda total. Y si ahora vemos la importancia de la deuda denominada en dólares, llegó a crecer hasta un 45.4% en el año 2004, se bajó el financiamiento en dólares hasta un 29.6% en el año 2011, y después de ahí nos hemos venido endeudando cada vez más, pero a su vez en una gran mayoría en dólares, lo cual es preocupante hasta llevarnos a un 41.6% de endeudamiento, por cuanto el gobierno nuestro no genera dólares. En conclusión, después de haber navegado por el perfil de la deuda costarricense, es evidente que urge detener
la tasa de crecimiento de la deuda. Y para eso tenemos que atacar el tamaño del déficit fiscal, atacar las tasas de interés a las cuales se financia el gobierno y promover el crecimiento económico. Dado que la deuda ya absorbe el 40% del gasto total presupuestado. Hay alternativas disponibles en este momento a propósito de la pandemia a plazos más largos y tasas de interés más bajas. La deuda externa es cerca de un 50% más barata que la deuda local, lo cual hace atractivo y sobre todo lo que son organismos multilaterales. Claro está, hay que mejorar la estructura de vencimientos de la deuda del año 2021 al año 2023. Especialmente vimos que es vencimientos de deuda interna y eso debería llevar al Ministerio de Hacienda a renegociar condiciones vía canje de deuda con los tenedores del sector público y los fondos de pensión para quitar presión de flujo de caja en el 2021. Es responsabilidad de la Tesorería Nacional mejorar las condiciones de negociación de plazo y tasa de interés. Y para eso, tanto los inversionistas locales como internacionales nos están pidiendo claridad, seriedad en cuanto a una ruta sostenible de las finanzas públicas que nos permita mejorar nuestra calificación de riesgo y con ello, obviamente, reducir el costo del financiamiento y ampliar el plazo de la deuda. Es fundamental que el Ministerio de Hacienda, los bancos del Estado, la Caja, el ICE, el INS puedan reunirse, porque no tiene sentido lógico que en las subastas, en las captaciones que hace el gobierno central, los que pujan las tasas de interés hacia arriba son entidades del mismo sector público. O sea, nos estamos disparando en el mismo pie. Una de las formas mejores de reducir el nivel de la deuda y su costo es reactivando la economía, lo cual nos permitiría hacer crecer el denominador de esa relación deuda al PIB, pero también nos permitiría generar más ingresos, mejor recaudación para atender el pago de intereses y amortizaciones. ¿Por qué no? En vez de esperarnos hasta el año 2034, que se supone que la deuda estaría bajando a un 50%, y mientras tanto se mantiene en niveles del 78%, ¿por qué no someter a discusión nacional la venta de activos que no necesariamente son fundamentales para la existencia del gobierno y que podrían reducir el tamaño de la deuda en un 20%? O sea, llevarnos rápidamente a niveles de deuda que nos puedan permitir una mejor calificación de riesgo. Hay gente desacreditando que son neoliberales los que promueven eso, pero no proponen nada alternativo. Se van por la vía de mayores impuestos, no tocan los gastos, no están conscientes de la magnitud del problema o recomiendan vender activos que generan pérdidas. Bueno, ¿quién en su sano juicio va a comprar un activo que genera pérdida? Lógico que para que un activo sea atractivo, tiene que ser un activo que genere ingresos y que el comprador considere que lo podría manejar de forma más eficiente para sacarle un mejor rendimiento. ¿Cuál es la ventaja del que vende? Bueno, que obtiene desde ya recursos frescos que se pueden utilizar para amortizar la deuda y pagar menos intereses hacia el futuro. Es lo mismo cuando una familia está sobreendeudada. No requerimos el carro de lujo, no requerimos la casa tan grande que tenemos. Ha sido heredada por nuestros abuelos, bisabuelos, son joyas de la abuela, pero en la condición crítica en que estamos, el corazón tiene que darle paso a el cerebro, a la razón. Y eso nos lleva a pensar más fríamente que en beneficio de las futuras generaciones, en algún momento hay que considerar vender parte de esas joyas de la abuela para poder deshipotecar el futuro que le estamos dejando a nuestros bisnietos, nietos hijos. Y finalmente yo considero que el perfil del tesorero nacional debe cambiar radicalmente. La mejor persona experta en finanzas y con experiencia debería estar al frente de la Tesorería Nacional, negociando mejores condiciones de tasa, plazo y que no le metan un hueco con 5, porque al final todos los costarricenses terminamos más endeudados y pagando los platos rotos de un mal manejo o gestión de Tesorería Nacional.
Dicho esto, esperemos que hayamos cubierto y que sea de utilidad para ustedes esta descripción del ABC de la deuda del gobierno central de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.